Apreciados amigos, ¿qué tal? El pastor Luis Eguiluz aquí con ustedes. ¿Listos para el repaso de la lección esta semana, la lección 6, que se titula Los dos testigos? El versículo de memoria se encuentra en Isaías 48, un versículo muy conocido, que lo vamos a ver dentro de un momento, pero queremos mencionarles que el tema del gran conflicto, al estudiar el libro El Gran Conflicto, estamos descubriendo cosas muy interesantes que ocurrieron durante todo este periodo profético. En Apocalipsis 11 nos menciona que estos dos testigos, que fueron tratados de ser eliminados y que también estuvieron por tiempos y medio tiempo, o 1260 años, aparte de estar vestidos de silicio, también estuvieron opacados, pero dieron testimonio. Y de esta manera vemos que la palabra de Dios es el centro. Estos dos testigos, que representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, y que han predicado, presentado, testificado de las verdades, aún en los tiempos más difíciles, presentan la palabra de Dios con su autoridad y su poder a través de toda esta época. Queremos también mencionar que el Señor, a través de todo el mensaje que tiene para nosotros, nos asegura la victoria final y que tenemos que tener esa confianza puesta en Él, pase lo que pase, venga lo que venga, porque aferrados de Dios y de su palabra estamos seguros. La lección de esta semana es muy importante porque está centrada en la palabra de Dios, en el ungimiento del Espíritu Santo y en lo que puede hacer para mantenernos firmes y fieles hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Así que preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Antes de ir al repaso propiamente dicho, queremos agradecer a nuestros amigos que semana a semana nos acompañan, que están deseosos de seguir estudiando la palabra de Dios, que buscan la forma de eh, entender, comprender y compartir la palabra de Dios. Y por esta razón, mientras nosotros hacemos estos videos, queremos que ustedes también los puedan compartir, puedan suscribirse si no lo han hecho y también puedan hacer llegar a sus amigos, familiares, la palabra de Dios. Cada semana nuestro hermano Ezequiel Peña también nos acompaña. Él quiere compartir la palabra de Dios y su don es el canto. Así que vamos a dejarle a él para que interprete este versículo de memoria, Isaías 48, cantado. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, permanece para siempre, permanece para siempre. Muy bien, mis amigos, vamos una vez más a repasar el versículo de memoria para esta semana, Isaías 48. La palabra de Dios nos dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Este versículo es un versículo profético, porque pase lo que pase y venga lo que venga, Dios va a hacer que su palabra se mantenga viva,
porque la palabra de Dios es lo que nos da vida. Se ha encarnado para que nosotros podamos recibir el mensaje de salvación. También, a lo largo de la historia, nosotros podemos descubrir cómo el enemigo ha tratado de opacar, destruir, ha tratado de desaparecer, despedazar, desterrar por completo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios se ha mantenido. Providencialmente, la escritura ha prevalecido. Dios ha hecho posible de que su palabra esté a nuestro alcance. Uno de los reformadores, ¿no? William Tyndale, tradujo la palabra de Dios al inglés. Y cuando él fue apresado y le preguntaron que mencione los nombres de aquellos que habían ayudado a que la palabra se propague, él mencionó al obispo de Durham y todos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es posible que el obispo le haya apoyado? Y él mencionó que él le quiso comprar esas Biblias para quemarlas y él se las vendió a un precio bastante alto y con esos recursos pudo seguir imprimiendo más Biblias. Entonces encontramos que Dios siempre ha buscado la forma de que las personas conozcan la verdad. Y uno de esos lugares en donde fue bastante comprometedor el desenvolvimiento de los reformadores fue en Francia, porque justamente allí los franceses, después de haberse cansado de la presión religiosa papista, ellos decidieron no saber nada de religión. Ellos decidieron ser un país ateo y de esta manera comenzaron a implementar desde los lugares más altos del Estado una política atea, contraria a la religión, contraria al establecimiento papal, contraria a todo aquello que viene de Dios. Pero, aunque trataron de silenciar la palabra de Dios, la palabra de Dios siempre se mantuvo presente. Siempre se mantuvo como dos testigos dispuestos a testificar de ese Dios Salvador, Dios Todopoderoso. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis y en el capítulo 11 leemos el versículo 3 en adelante, encontramos algunas de estas características de estos dos testigos. Capítulo 11, versículos 3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos dos testigos, en el lenguaje profético, sin lugar a dudas, se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento, que por 1260 años, vestidos de cilicio, ¿no? Con dolor, con sufrimiento, con persecución, con el deseo de ser destruidos, estuvieron por esos 1260 años de oscuridad espiritual testificando de la verdad de Dios. Luego sigue diciendo, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. La palabra de Dios, ¿no? Está representada aquí por candeleros, porque lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi caminos. Y estos dos olivos, de donde se extrae el aceite, que simbólicamente representa el Espíritu Santo, y es lo que mantenía a estos candelabros o candeleros llameantes, con la lámpara encendida, la luz ardiendo, es ese Espíritu Santo que también a nosotros nos mantiene con esa llama viva, que la palabra de Dios alumbre, que la verdad pueda ser conocida. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Aquí se está refiriendo a situaciones muy específicas, ¿no? En el tiempo de Elías, en el tiempo de Moisés, y cómo el Señor a través de su palabra hizo posible de que las cosas que sucedían fuesen notables. La palabra de Dios se manifiesta con poder.
y la palabra de Dios está lista para profetizar, lista para decir las cosas que han de acontecer. Serían, pues, también consumidos por su boca, porque la palabra de Dios es una palabra que emite un poder de juicio, en donde la palabra de Dios nos dice que estamos en un error, que estamos transgrediendo su palabra, su ley, y entonces el juicio viene contra cada uno de nosotros. Estos dos testigos, pues, que nos presenta Apocalipsis 11, sin duda alguna, representa el poder de la palabra de Dios a través de los tiempos. Y aquí específicamente por tiempo, tiempos y medio tiempo, como lo dice en el mismo libro de Apocalipsis 11:3. Daré a mis dos testigos que profeticen 1260 días vestidos de cilicio. Y estos dos testigos profetizando en cilicio por 1260 días es el pueblo de Dios, aquellos fieles que tienen la palabra de Dios y que la están predicando. Y los enemigos de Dios tuvieron la osadía de tratar de opacar y de desaparecer durante esos 1260 días, que son proféticamente hablando 1260 años. Quisieron destruir, quisieron sacar de la faz de la tierra la palabra de Dios, pero también al mismo tiempo los dos testigos de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, profetizaron contra ellos durante este mismo tiempo. Así que la palabra de Dios es poderosa. Y así también los enemigos de Dios pisotearon la verdad de Dios, ¿no? Pisotearon el mensaje de salvación por 1260 años. Los gentiles, ¿no?, que se oponían a la verdad, pisotearon la palabra de Dios por 1260 años, como dice el versículo 2. Pero en el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses, como hemos visto la semana pasada, es un mensaje simbólico. 42 meses por 30 días proféticos son 1260 años. El tiempo que los gentiles tendrían para pisotear y para tratar de destruir la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, el pueblo de Dios tendría, a través de estos dos testigos, la predicación, aún en tiempos difíciles, como dice aquí, vestidos de silicio por 1260 años. Por un lado, los gentiles y por otro lado, el pueblo de Dios. En un enfrentamiento, en un conflicto cósmico por 1260 años que tendría que soportar, y la verdad de Dios se mantuvo con dificultad, pero allí vivos. ¿Qué pasó durante estos 1260 años? Como bien hemos mencionado anteriormente, este periodo comienza del año 538 después de Cristo, cuando Justiniano da el poder al Papa Vigilio. Y de esta manera el Papa pasa a tener poder no solamente religioso, sino también poder político. Y en todos los lugares en donde el papado tenía sus sedes, allí llegaba el poder, ahora, entre comillas, omnipotente del obispo de Roma, tratando por todos los medios de imponer la tradición, lo que decía el Papa y la palabra de Dios puesta a un lado. Entonces, durante este tiempo, la palabra de Dios fue opacada, fue escondida, ¿no?, de las manos del pueblo. Y todo esto lo que trajo fue oscurantismo espiritual. Ya por el año 1798, cuando se cumplen los 1260 años, el, el general Berthier, por orden de Napoleón, fue a Francia, quien no opuso resistencia, a tomar preso al general de Francia, ¿no? Fue a tomar preso al Papa, que en esta época era el Papa Pío VI, y fue llevado cautivo, donde murió, allí preso en Francia.
De esta manera, la hegemonía del papado comenzó a decaer. Ya en Francia, Lefebvre y algunos otros estudiosos habían también estado sacando a la luz las verdades de la palabra de Dios. Y aunque se trató de imponer un estado ateo, habían hombres fieles que llevaban la verdad y que buscaban que dar a conocer el mensaje de salvación. Daniel ya había predicho todos estos acontecimientos más de 2000 años atrás, con cierta precisión y exactitud, lo que nos muestra que la palabra de Dios, aunque muchos hoy en día, teólogos críticos, ¿no?, de la alta crítica, no quieren reconocer a Daniel o a Isaías como profetas, porque según el criterio de ellos, los profetas no pueden conocer las cosas que van a suceder, solamente registran las cosas que han sucedido y quitan el valor profético al mensaje y también lo ponen fuera de la época en que realmente se escribió. Nosotros, que somos historicistas, y tenemos la seguridad de que Dios le ha dado la revelación a Daniel y que ha escrito antes de que las cosas sucedan, tenemos la palabra profética más segura, a la cual podemos estar confiados porque el Señor es quien revela sus secretos a sus siervos los profetas. Si nosotros agarramos, ¿no?, tomamos estas verdades y reconocemos que lo que Dios ha dicho y vemos a través de la historia que se ha cumplido, nos damos cuenta de que Dios es un Dios de amor, es un Dios misericordioso que quiere mostrarnos las cosas para que estemos preparados y apercibidos, y que estos dos testigos que fueron asesinados pero que fueron resucitados, ahora se levantan con más poder, que la palabra de Dios pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Allí en Francia, antes de que se levante esta revolución, ¿no?, a la diosa razón, habían hombres que estaban llevando el mensaje en contra del imperialismo católico. Pero también debemos reconocer que la Revolución Francesa hizo posible, ¿no?, de que el mundo de aquella época comience a ser más crítico de las cosas que estaban sucediendo y que no se dejaran llevar solamente por las imposiciones, ¿no?, eclesiásticas e impositivas de ciertas élites religiosas. Muchos comenzaron a cuestionar la Biblia, dejarla de lado, aluciendo que la razón tiene más poder que la emoción. Entonces es cuando los dos testigos resucitan. Y como nos dice allí en Apocalipsis 11 y versículo 11, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. William Carey, uno de los hombres prominentes de aquella época, quien tradujo la Biblia en la India, ¿no? Viajó y la tradujo a varios dialectos indios. Hizo posible de que la resurrección de estos dos testigos no solamente se impusieran en la época de la Reforma en los países europeos, sino que atravesara otras fronteras y de esta manera llegaran a otros lugares. Hombres intelectuales en Francia, como Voltaire, dijo: estoy aburrido que me vengan con el cuento de que 12 hombres comenzaron el cristianismo. Yo les voy a demostrar que uno solo puede destruirlo. Y allí, donde se levantaron muchos en contra, ahora muchas Biblias están siendo impresas y distribuidas desde la misma casa de Voltaire. Muchos están comenzando a oponerse a la palabra de Dios, pero son más los que se levantan para buscar que defender y predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Ya en el Salmo 119, 89 nos dice que la palabra de Dios es para siempre y que la palabra de Dios es eterna.
El versículo 89, el Salmo 119, 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios no puede ser destruida por un ser creado. No puede ser opacada por un ser humano ni por un demonio. La palabra de Dios va a permanecer y la palabra de Dios va a prevalecer. La palabra de Dios tiene poder para dar vida y tiene poder para cambiar vidas. Y también es una verdad que va a triunfar con nosotros o sin nosotros, aunque nosotros nos opongamos a la palabra de Dios, ella va a triunfar y va a salir siempre victoriosa. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 dice, y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Después de los 1260 días o años proféticos, cuando viene el despertar religioso, cuando viene el inicio del tiempo del fin, cuando comienza a predicarse los tres mensajes angelicales, uno de ellos dice que este mensaje va a llegar a todos los confines de la tierra, a todas las tribus y lenguas, lo cual nos indica que es un mensaje escatológico, como Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 24, que antes de que llegue el fin, el evangelio sería predicado en todo el mundo. Así que estamos ya viviendo en los días finales de la historia de este mundo y estamos viendo y contemplando cómo el evangelio está llegando a todos los rincones del mundo a través de todos los medios posibles, aún más a través de la tecnología. Se está predicando en muchos idiomas que antes no se podía y está llegando a muchos lugares que físicamente es difícil o imposible llegar, pero a través de las ondas de la radio, a través de las ondas del internet, a través de la televisión o de muchos otros medios que están apareciendo hoy en día, se está llevando el evangelio de salvación. Y también el gran conflicto entre Cristo y Satanás termina cuando derrote completamente a todos los poderes satánicos, los poderes del infierno. Cristo viniendo en las nubes de los cielos da fin a la historia tan desagradable y tan detestable del pecado y sus consecuencias para dar inicio a una etapa renovada y restaurada. La muerte de los mártires no ha sido en vano. Los mártires han dado inicio, han dado realce, han dado la oportunidad de que el Evangelio despierte con fuerza y llegue a todos los rincones de nuestro planeta. Nosotros hemos sido llamados a cumplir esa misión también. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz no puede ser escondida. Si la verdad va a triunfar porque la luz está disipando las tinieblas. Y si nosotros no somos parte de la luz, vamos a ser parte de las tinieblas, querrámoslo o no. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, su luz va a brillar. Vamos a reflejar la luz de Cristo. Y Cristo tiene que ser mostrado, revelado a través de nuestra vida. No podemos callarnos, no podemos quedarnos con un mensaje de salvación para nosotros solamente, cuando hay personas que están muriendo por consecuencia terrible del pecado. Un versículo más allí en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Finalmente, la historia de este mundo terminará. Y, como nos dice aquí, el tocar la séptima trompeta es el inicio de una nueva etapa, de un nuevo tiempo. Es el inicio del reino de Cristo y Él tendrá ahora la oportunidad de mostrarle al universo que es un Dios de amor, que es un Dios justo y que es un Dios misericordioso. En el versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto,
y grande granizo. Los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor Jesucristo. Y como vio Daniel, esa piedra no cortada con mano que caía sobre los pies de la estatua y derrumbaba y se hacía un gran monte. Así también en el final de los tiempos, cuando todos estos reinos terrenales sean derribados y ahora se levante el reino de Dios, entonces Cristo gobernará con justicia, con vara de hierro, pero con amor, y entonces mostrará a todos sus súbditos que son herederos de las bendiciones de Dios, y entonces el mal será derrotado, Jesús gana, Satanás pierde. La justicia triunfa, reina la verdad, y ahora pues sí, veremos la maravillosa gloria de Dios. Y aunque somos salvos por la gracia mediante la fe, ahora tenemos que ser obedientes porque así lo seremos por la eternidad. El Señor quiere que reflejemos una fe auténtica. La ley de Dios es la base o es la norma del juicio, y este hecho es importante porque nos muestra cómo tendremos que soportar los tiempos finales de la historia de este mundo, cuando dice que todos los que serán fieles y salvos siguen al Cordero por donde quiera que va. Están reflejando en sus vidas esa verdad, porque lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino. Y dice que también, aunque se marchite la hierba y las flores, la palabra de Dios va a permanecer para siempre y permanecerá en nuestros corazones y en nuestras mentes porque la hemos asimilado, la hemos aceptado y la hemos vivido. Y Dios quiere que también nosotros la compartamos con aquellos que no la conocen. Sigamos estudiando el libro El Gran Conflicto. Y mientras abrimos sus páginas, podemos ver nosotros la palabra inspirada, mostrándonos cómo el Señor tiene más poder que la tradición o las palabras de hombres. Y que todas las cosas que este mundo, a través del enemigo de las almas, Satanás, trata de implementar e imponer, no tienen poder cuando nosotros tenemos a Cristo y su palabra y cuando nosotros nos dejamos guiar por el principio de sola escritura. O sea, solamente la palabra de Dios es completa, suficiente y clara. Y no tiene por qué ser interpretada por hombres, sino que la palabra de Dios tiene su propia interpretación. Y todos los que son inspirados por Dios, por su Espíritu, están en la capacidad de poder ser instruidos y ser enseñados por el Señor. Que Dios nos siga ayudando para que estos dos testigos sigan testificando y para que nosotros podamos también ser siervos de Dios, útiles, mientras se acerca el tiempo del fin. ¿Qué nos motiva? Una gran esperanza. Y esa esperanza la estudiaremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga, es mi deseo y oración.